Un render es una perspectiva con un acabado fotorrealista. En Revit podemos partir de vistas completamente en 3D para generarlas. Vamos a ver un ejemplo anterior, el mismo de la imagen que tenemos que está etiquetado hacia edificio. Esta imagen ahora mismo es una perspectiva como tal, todavía no es un render. Para que sea un render tiene que pasar por un proceso de configuración del ambiente y materiales para que nos dé el acabado que esperamos. Sí es muy importante que a la hora del render nosotros configuremos muy bien la vista, revisemos los contenidos, materiales y demás elementos que aparecen en ella, porque el proceso de renderizado puede bien detenerse, pero tarda tanto tiempo que generar o hacer un render con un error no vale la pena porque la fotografía final se perdería. Vamos a ver muy rápidamente cómo funcionan los renders en Revit, ya que generar un render o la práctica de render depende mucho de la pericia y de la práctica del usuario, ya que hay muchos elementos de configuración previo y posterior que hay que realizar para que queden completamente impecables. Una vez que tenemos la vista 3D, cualquiera de las vistas que tenemos en 3D, nosotros llamamos a la herramienta Render o la opción Show Rendering Dialog, que es esta tetera que está abajo, y nos muestra el cuadro de diálogo Rendering. El cuadro de diálogo Rendering nos muestra todas las herramientas disponibles para configurar el render, desde la calidad, las características del archivo de salida, la iluminación, el fondo, la imagen y el display. Vamos primero a calidad. Nosotros podemos definir calidad de renderizado desde un emborrador hasta una personalizada, en donde usted pueda escoger qué características quiere que se le dé más énfasis a la hora del render. Trabajar con un render mediano o un render alto supone una mayor calidad, pero también una mayor disposición de tiempo que usted necesita ofrecerle al programa para que él trabaje su perspectiva. Luego, las opciones de salida, como la resolución, que puede ser de pantalla, o la resolución de impresión, que dependería de las cantidades de DPI. Obviamente, si usted utiliza una resolución de impresora, la imagen va a ser más grande y mucho más pesada, y si utiliza una resolución de pantalla, pues la misma va a ser bastante mediana, no pesará tanto. La iluminación, es importante tomar en cuenta que dependiendo del ambiente en donde usted trabaje, el esquema de iluminación tiene que ser escogido. Inicialmente, si usted está trabajando en un exterior, usted puede escoger entre las opciones de exterior solamente con sol, exterior con sol y luz artificial, exterior con luz artificial solamente, o vistas interiores en donde el esquema incluye el sol, sol y luz artificial, o luz artificial solamente. También la posición solar, es decir, la manera como se comporta el sol, puede ser configurado dentro de esta ventana, y la configuración de las luces artificiales que estén dentro del modelo, si en el modelo hay luces artificiales. El fondo, la opción background, nos permite a nosotros escoger cómo queremos que se genere ese fondo, ya sea un cielo sin nubes, con nubes, muy nublado, poco nublado, una imagen, un color, o que sea transparente. La imagen también puede ser modificada, en este caso serían los valores de la exposición, donde nosotros podemos cambiar la sombra, la saturación y los puntos blancos. Rápidamente, para poder ver la capacidad del dispositivo, usted puede trabajar un render de tipo mediano, en donde ya sabemos que el sol o el ambiente o el esquema de iluminación va a ser exterior, en donde hay luz solar y artificial a la vez. En este caso, basta con que le demos clic a render y se nos muestre un cuadro de diálogo con el proceso de renderizado actual. Esto puede tomar mucho tiempo si la computadora no presenta las características para hacerlo, y en otros casos puede ser bastante rápido si la computadora sí le acompaña. Una vez que el renderizado está listo, usted puede escoger cómo exportarlo, ya sea que lo puede guardar en el proyecto como una imagen. Por ejemplo, esta se va a llamar hacia edificio y se va a guardar dentro de las vistas 3D, o darle clic a export
Y cuando le da clic a Export, usted puede guardar la imagen con un formato de imagen, ya sea BMP, JPG o PNG, en su disco duro o alguna unidad, tomando en cuenta de que el archivo, si lo va a utilizar, va a necesitar jalarlo desde esa dirección donde se encuentra la imagen. En este caso yo voy a guardarlo en la carpeta de ustedes. Yo voy a dar Save. Y si yo me voy afuera a donde está la carpeta, se van a dar cuenta de que la imagen ya nos aparece como un JPG para verse, es decir, no dependería entonces directamente del archivo de Revit para poder ser manipulado. De esta forma yo puedo entonces tener mi render dentro o fuera de mi archivo de Revit. Le doy clic a cerrar y se van a dar cuenta que al final, dentro del Project Browser, al yo haberlo guardado en el proyecto, me colocó la imagen que dice hacia edificio. Esta imagen ahora yo la puedo cargar en mi hoja A103. Y la misma me puede aparecer directamente como un render. Lo que podemos hacer aquí es hacer un poquito de espacio para que me salgan los dos cuadros que necesito ver. Y pueda distribuir mi espacio en la hoja de presentación. De tal forma de que yo pueda ver también tanto mi render como la perspectiva en la misma hoja. ¿Qué sucede si la imagen es muy grande? ¿Qué sucede si la imagen es muy chica? Pues nosotros podemos modificar esa imagen, el tamaño de la misma imagen dentro del mismo render, de tal forma que yo pueda recoger la imagen un poco y cuando yo venga acá podría pues tenerla en un tamaño un poco más pequeño que yo pudiera manipular cómodamente para no tener que afectar el cuadro que ya tengo hecho aquí. Y de esa forma pues yo puedo tener todavía mi render sin que me afecte los contenidos que tengo dentro de mi hoja. Además todavía lo podríamos reducir un poquitito más y no me afectaría mucho la forma como estoy viendo mi hoja de plano. De esa forma yo podría tener mi render y mi perspectiva en esta hoja, que es la hoja A103, y nuevamente tirarla para poder completar mi proyecto. Con eso terminamos el tema de render.